Entonces, nos quedamos en las instituciones financieras. ¿Qué otra? Eh, a ver, espérame. Ya dijimos la de seguros y fianzas, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. Y la CONSAR también. Y la CONDUCEF y el IPAP. Ah, ya eran todas. Y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que Ah, muy mencionó bien, sí. esta Andrea. Sí, Pero esa, esa no es para protección de los usuarios, ¿no? Esa nada más regula los bancos. Bueno, correcto. sistema Sí, está financiero. conformado por la banca comercial y las instituciones bancarias nacionales, autoridades del Banco de México, etcétera. Y pues su chamba es establecer las tasas de interés y regular los créditos y de ahí sale, por ejemplo, el tema del buró de crédito y otro montón de cosas que como que se han establecido como políticas, pues. Pero lo importante es que conozcamos que cada comisión Cuando tiene su tarea usted, específica. cuando usted nos dijo que eran dos instituciones, ¿a cuáles se refería? Porque nosotros teníamos un dilema de cuál podía ser y por eso sacamos a la luz todas las que conocíamos. De usuarios de los servicios bancarios, la Conducef, Uh-huh. y la comisión de regulación, ¿Cuál? que para poder... Lo que pasa es que si hablamos de políticas monetarias, en sentido estricto, los únicos que intervienen ahí, pues no es ninguna de esas, ¿no? Porque no son autoridades. Pero lo que a mí me interesaba llegar, o que ustedes supieran, era que para poder elegir un banco o una institución para hacer ahorros, pues hay que garantizar que está protegida por la comisión. Esa es una. Y Pero la otra, aparte de la Conducef, ¿cuál era? el, ay, ya se me olvidó, el FONSAP, ¿o cómo se llama? IPAP. El IPAP. Ujú. Lollipop, Ah, okay. qué Digo, bueno. porque tengo un Son las únicas familiar que puse yo. que tiene un problema en cuestión del banco y dijo que fue a la Conducef y que no le resolvieron y que ya fue a Profeco y que ya fue hasta Derechos Humanos y dije, bueno, quiero asegurarme cuál es la otra para que también Sí. vaya esa. Que revise la póliza. ¿Es una tarjeta de crédito, débito, o una deuda o Lo que crédito? ¿Qué? pasa es que era una tarjeta de crédito Ah, y le mandaron un dinero que supuestamente él dice que nunca autorizó. Le mandaron un préstamo de 30,000 pesos que él al siguiente mes los regresó íntegros porque él nunca pidió ese préstamo. Entonces ahí es donde le llega la pensión y a pesar de que regresó los 30,000 pesos, le siguen cobrando como si se le cobraran las mensualidades de esos 30,000 pesos y como ahí le depositan la pensión, pues se tragan toda su pensión. lo que pasa es que, fíjese, lo hubiera asesorado. Realmente ese tipo de créditos no se pueden regresar. O sea, si usted cuando accede a una cuenta no leyó las letras chiquitas y dijo que sí a todo, pues entonces está autorizando que cada cierto tiempo le liberen un crédito de tanto así. Mi recomendación cuando eso pasa es o fijarse bien de qué producto estás comprando del banco, o si ya te van a dar ese dinero, invertirlo en algo. O sea, porque realmente Pues eso sí, pero pasa ahora muy él ya seguido. tiene esa deuda de 30 y no tiene esos 30 porque lo regresó. Y ¿O pues es al ahí donde final está el pues problema? es un adulto mayor. O sea, él regresó los 30,000 pesos Y y tiene ahí aparte se los su están voucher y todo, cobrando otra comprobante. vez. Sí, sí lo tiene, pero ya fue a la Conducef y no le resolvieron, y ya fue a Profeco y no le resolvieron, y ya fue hasta la Procuraduría, fue a Derechos Humanos, fue a todos lados y aún así le siguen quitando su pensión y es un adulto mayor, ya va para los 70 años, que nada más vive de su pensión. Ujú. Ya lo que hizo fue cambiar su banco de pensión para que el dinero que le llegue, pues le llegue íntegro y no se lo estén comiendo. Ujú. Sí, Abuso de confianza. habría, no, habría que revisar cuáles fueron los términos del contrato, porque sí, ese tipo de créditos así es como funciona. Por ejemplo, también el Infonavit hace lo mismo, aunque tú tengas el dinero para pagarlo de golpe, ellos de todas maneras te van a cobrar los intereses, porque la deuda ya está establecida Y así. Entonces, es de lo hecho, mismo. nosotros tenemos una casa de Infonavit
que queremos vender. Entonces, para venderla, no, Infonavit antes eran 6 meses que tenías que pagar de interés, pero era puro interés, no le metías nada a la casa. Y ahora cambió a 1 año. Pagas 1 año de interés y después de ese año que pagaste la puedes vender, pero le regresas el costo íntegro a Infonavit. Un ejemplo, si yo vendo la casa, si me costó 200 y la vendo en 250, a pesar de que ya pagué 1 año, le tengo que pagar esos 200 a Infonavit. Sí, claro, porque es 1 año de impuesto. Sí, pues así está la regla, pues. Sí, eso es lo malo, o sea, los bancos son buenos, pero hay que saber para qué. Yo creo que para las deudas jamás. Para hacer inversiones sí. ¿Sale? Entonces, continuamos con esta parte. Después vimos los métodos de pago que pues son un montón que conocimos en la sesión pasada. Sí. Y que definimos cuál es el método de pago, pues básicamente es la forma, ¿no? En la que vamos a hacer las transacciones, y de esto debe ser de mutuo acuerdo para poder generar estas condiciones o facilidades del cambio de la transacción. Pero estos métodos de pago, pues como ya lo platicamos, también son regulados por el Banco de México y hay cooperación con otras autoridades como la parte de Hacienda y otras comisiones que fueron algunas de las que ya vimos aquí. Además, la ventaja pues de las comisiones que tienen representación no solo de la banca comercial, sino también de las autoridades, y esto genera puntos de común acuerdo que lamentablemente no siempre son en beneficio de los contribuyentes. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que analizar, ¿verdad? Platicamos de algunos tipos de formas de pago, como el efectivo, el cheque, la tarjeta de crédito, la tarjeta de banco, de débito, perdón, la transferencia electrónica, el pago en línea, el smartphone y las nuevas criptomonedas, que me parece a mí que les hace falta mucho el tema de la regulación a las cripto, porque el día que pase un desfalco o que haya alguna situación incómoda para quienes hacen movimientos, operaciones en este tipo de mercados, pues va a tronarles el cohete, ¿verdad? Porque no todas las monedas, no todas los tipos están reguladas por las comisiones o las autoridades monetarias, entonces eso puede ser complicado. Y les platiqué yo el caso de que Mark Zuckerberg en Facebook quería hacer su propio tipo de cambio, ¿recuerdan? Entonces imagínense el broncón en el que nos podíamos meter. Porque no iba a estar tipificado, no iba a estar regulado, y no solamente era el mal uso que se le pudiera dar, sino el riesgo que implicaba para las personas. Si la gente a veces no sabe utilizar una tarjeta de crédito, ahora imagínense un tipo de cambio que esté tan abierto como lo puede ser en Facebook, ¿verdad? Eso era lo realmente complicado o difícil. Y además, también vimos de algunos de los tipos de pago, que eso también fue una tarea, no me acuerdo si la mandaron. Sí. Y después hicimos la parte de la investigación. Investigamos también Fondo Monetario Internacional, lo discutimos, ¿cierto? No lo dejo de tarea. Ah, ok. Entonces discutimos Bretton Woods. Bretton Woods. Sí, Bretton Woods. Ok. Quedó entonces el Fondo Monetario Internacional y quedó el GATT de tarea. No. Solamente fue el Fondo Monetario Internacional y lo de las instituciones que protegen a los usuarios. Ah, ok. Entonces, sí vimos el GATT. ¿Ya tenemos una noción completa de lo que es el GATT? En el tema, cuando nos dijo que investigáramos lo de Bretton Woods, yo le dije que también de ahí surgió la creación del GATT y dijo que era lo de los aranceles, lo del, bueno, sí, eso. Y fue así como muy general. Fue así como muy general. Ajá. Okay. Muy bien, vamos a retomarlo porque si no quedó lo suficientemente claro, pues es delicado. De alguna manera el GATT fue lo que siguió de la convención de Bretton Woods. En Bretton Woods se alcanzaron varios acuerdos importantes, como la parte del Made in, si lo recuerdan, como la parte de algunas de las políticas monetarias y políticas comerciales que hoy están establecidas entre las naciones. Se unificó el tipo de cambio, como un acuerdo fue el dólar, y los idiomas para la traducción de los documentos de comercio. Eso es nada más a manera de antecedente, porque en esos años, por allá de los 50, ¿o cuándo fue Bretton Woods? Bretton Woods en 1940 y algo. A ver. 35, ¿no? Okay.
por allá de los años 50 fue cuando 44. Cuando la convención de Bretton Woods permeó entre las naciones miembros, ¿no?, de la convención, y eso fue lo que le dio realmente el empuje, el apalancamiento para el crecimiento del desarrollo de las políticas que hoy conocemos como actuales. Lo que tenemos que saber del Bretton Woods, pues es eso, a grandes rasgos, dentro de lo relevante para el comercio. Y en lo que respecta al GATT, pues realmente el GATT sí fue específicamente diseñado para la materia de comercio exterior, y dentro de lo que debemos destacar del GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles, que establece cuáles son las mercancías que van a ser sujetas a los descuentos o beneficios arancelarios. ¿Recuerdan cuáles son estas mercancías? No. A ver, espéreme, estaba escribiendo. ¿Qué preguntó? Las mercancías que son sujetas a los beneficios arancelarios entre las naciones, ¿cuáles son? Las de primera necesidad. Las que cubren primeras necesidades y las que son necesarias para desarrollos de algún sector o rama de producción, es decir, materias primas. ¿Sale? Materias primas. Generalmente mercancías del sector primario o secundario, hablando de materias primas. Entonces, esto fue beneficioso para muchas naciones, muchos, incluidos México, pues empezó a encontrar riquezas a partir de este tipo de acuerdos, pues porque empieza a tener acceso a mercancías que aquí son caras de conseguir en territorio nacional y a costos más accesibles. Eso fue parte de lo beneficioso en el GATT. Y obviamente, cuando hablamos de homologación en la parte de las políticas, cuando hablamos de criterios o puntos de común acuerdo para el desarrollo del comercio, pues entonces hablamos de políticas comerciales. Y una política comercial siempre está impulsada por los gobiernos. Siempre es impulsada por los gobiernos y apalancada por los empresarios. Entonces, vimos también esta parte del diagramita de cómo es que funciona el gobierno, la banca central, y más o menos pusimos en contexto de cuál es la función a nivel mundial. Platicamos del Banco de México, del Banco Mundial, y nos quedamos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué me pueden comentar del Fondo Monetario Internacional? Pues usted dijo que investigáramos así como no tanto lo técnico, sino como los secretos, lo turbio, ¿no? Y el pues evita crisis. No, y el Fondo Monetario Internacional es como que se quiere apoderar del mundo. Pues se supone que en resumidas cuentas de varios estados, ¿no? Que dice que es casi la mayoría. Son 183. Son 194 países, pero para entrar al Fondo Monetario Internacional tiene que ser parte de ese, ¿cómo se dice? Pues de esa comunidad. Sí, de esa comunidad, pero de ese grupo o corporación. Lo que yo investigué es que lo hace así como de manera turbia porque les presta, supuestamente el Fondo Monetario Internacional era prestarte para salir de la crisis, ¿no? Para que tu país se pueda recuperar. Pero a ellos no les interesaba así como que les paguen, porque ellos quieren mantenerlos endeudados. Correcto. Porque si estás endeudado, para mí es mejor que no me puedas pagar, porque yo prefiero lo que me diste de garantía que lo que me pagues el dinero. Como pasó, creo que 2 países pagaron su deuda y no les pareció. Mataron a uno, algo así, pero no me acuerdo qué país, pero mataron a ese dictador de ese país que pagó la deuda, que puso a su país así como que en austeridad total para poder pagar la deuda. Porque si tienes deuda y no la puedes pagar, ellos te hacen planes de pago, pues no planes de pago, sino que te dan otro préstamo para que les puedas pagar ese préstamo para que estés más endeudado con más intereses. Muy bien. Sí, de hecho no dieron con una lectura de cómo es que hay muchas teorías de la conspiración aquí. Yo lo que les puedo aportar de lo que vemos en internet es que no todo es mentira y que no todo es cierto. Yo hice una investigación bastante interesante sobre el Fondo Monetario Internacional y lo que me siento cómodo compartiéndoles es que dentro de estas teorías de la conspiración que manejan todos los gobiernos, lo mismo, hay cosas que son no tan ciertas y cosas que pueden ser ciertas. Y del Fondo Monetario Internacional hay una realidad, ¿no?
esta realidad es, por ejemplo, que ¿quién es el dueño del Fondo Monetario Internacional? ¿El dueño? Nadie. No hay dueño, está como Lo los conforma un directores. grupo. Sí hay una mesa directiva, pero hay un fundador. Y todos los altos El directivos del fundador fondo, el fundador fue Bretton Woods. Rockefeller y para... no, fue los principales creadores Harry Dexter White y John Maynard Keynes, algo así, no lo escuché y no supe cómo se escribía y yo medio lo escribí así, ese McCain. Sí. Muy bien, hay una versión de la historia en la que tiene que ver con asuntos religiosos. Tiene que ver con la sociedad que históricamente se ha conocida por tener mayor riqueza, es la judía. ¿Sale? Y dicen algunas de las teorías que los primeros judíos que empezaron a formar riquezas fue porque llegaron a un pacto con el diablo. Y que supone que a través de ahí lograron la persuasión y el convencimiento para poder generar como dictaduras de manera empresarial. Es una realidad que todos los gobiernos y que todas las empresas funcionan a través del dinero, que así es como se define. Y todo nuestro sistema realmente tiene que ver con el dinero, porque el comercio, de hecho, se trata de intercambiar mercancías a cambio de dinero. Entonces, así está basado el sistema. Y a mí lo que me parece emocionante o lo que me mantiene alerta es, por ejemplo, que el sistema esté migrando para allá. Ahorita, como lo vimos la sesión pasada, pues una transacción bancaria no son más que números que están en una pantalla y que se pasan a otra pantalla. El dinero no estamos viendo físicamente. Y eso puede tener sus riesgos, ¿no? Digo, a lo mejor jamás podremos tener riquezas como para ser susceptibles de este tipo de estafas, pero hace no mucho en Banamex se perdieron 800 millones de pesos y fue por un presunto hackeo, ¿no? Nadie corrió riesgo porque se cubrió a través del seguro, pero bueno, ¿qué tanto poder tienen las aseguradoras como para andar moviendo por concepto de pago solamente de un banco 800 millones de pesos, ¿no? Hay gobiernos que no tienen ese presupuesto, gobiernos enteros de ciudadanos que no tienen ese presupuesto. Entonces, eso es lo interesante del Fondo Monetario, que al final del día es un órgano rector de políticas monetarias y que define muchísimas cosas, no solamente los apoyos gubernamentales, las condiciones de desarrollo social, sino también las condiciones políticas. Había un economista que escribía en Colombia, me parece, sobre la elección pasada, y uno de los representantes del Fondo Monetario Internacional es pariente, no sé si de tercer o cuarto grado, de uno de los candidatos que en ese momento estaban contendiendo por la presidencia de la República de México. Entonces, él decía, bueno, si esto se logra concretar, la relación entre el Fondo Monetario Internacional no va a bajar a través de Estados Unidos, sino a través directamente de México. ¿Por qué? Pues porque se va a confiar en México, porque va a haber un respaldo de una firma que es un presidente. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque el dinero está en circulación. Malo también si no es un economista que le sepa al tema de los dineros, ¿verdad? Las reglas económicas no son infalibles y dependen mucho de la apreciación, no solamente del mercado interno, sino del mercado global. Por eso es el papel tan importante que ocasiona el Fondo Monetario. Sí es una especie de club privado, donde no todos los países pueden pertenecer. Sí hay muchos beneficios de pertenecer al Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, el tema del COVID, una de las estrategias que está aportándole más a los momentos o a las estrategias de sanitización entre las naciones, bueno, entre los países o los estados que están teniendo mayor número de contagios, ese es un proyecto que está siendo fondeado por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, a través de la de la Organización Mundial de la Salud. OMS. Entonces, esos son algunos de los beneficios, ¿no? En caso de contingencia, obviamente hay un apoyo importante para poder reconstruir. Y dentro de eso, muchísimos otros. Aquí lo que hay que ver es... También, Ajá.
También vi que hacen, o sea, aparte de prestarles el dinero, les hacen como lo que tienen que hacer, ¿no? Como el proyecto de qué es lo que tienen que hacer con ese dinero para que salgas de ese bache, ¿no? Pero también hay muchos de que dicen que gracias a esos proyectos, o sea, su economía está peor. Los proyectos de inversión. Lo que pasa es que no todo, a ver, les pongo un ejemplo aquí en Colima. ¿Ubican la escuela secundaria Corona Morfín? Sí. Ok. ¿Recuerdan? Han pasado por ahí, ya ven que hicieron como un vadito, elevaron un poco el puente para el cruce de los alumnos. Sí. Eso fue una empresa, me parece que finlandesa, una consultora, la que emitió esa recomendación al gobierno del estado de Colima. Y ese proyecto se estuvo trabajando, yo fui parte de esa mesa de trabajo durante casi un año, solamente para ver viabilidades. Hicimos pilotajes, buscamos 3 alternativas antes de llegar a que fue el que más entorpeció el flujo vehicular. Y ese tipo de recomendaciones, digo, no sé ustedes, pero la verdad es que el pueblo colimense no es como que las agradece, y al contrario, se siente ofendido porque no puede pasar de manera rápida como anteriormente lo hacía. ¿Qué es lo que pongo yo en perspectiva? Las sociedades no están tan maduras como para poder afrontar ese tipo de cambios. De nada sirve que tú vengas con un proyecto de inversión y me digas que eso funcionó en Finlandia, si realmente los problemas de Colima son otros. ¿Me explico? Estamos años luz. Digo, en lo que Estados Unidos estaba armando una red ferroviaria para sus máquinas de vapor, en México todavía sacrificábamos a las mujeres feas porque eran diosas. Y eso es cierto. O sea, en México las personas que nacían con síndrome de Down eran dioses. Usábamos penachos y pieles de animales en la cabeza para que sus espíritus nos acompañaran. Entonces, estamos años luz, la brecha es grande del desarrollo. Por eso es que los gobiernos que reciben apoyos de inversión de este tipo y no los fondean bien, pues terminan teniendo complicaciones. No solamente es en la aplicación, sino también en el seguimiento. Por eso es que no debemos confundirnos. México es un país en vías de desarrollo, en tercera posición, la economía número 15 al día de hoy, según el Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que nos debemos creer. O sea, hay potencial de crecimiento para adelante, pero de ahí a que los mexicanos que no tienen su casa ni enjarrada y estén preocupados por tener un iPhone, ¿en cuál van? ¿En el 1000? 12 ya vamos por el 12. Para el 12. Ah, bueno, un Ahorita iPhone están 12. en el 11. Entonces, ¿verdad que no estamos hablando de lo mismo? O sea, y eso es un tema cultural, no es un tema de gobierno, ¿eh? No es un problema de la Sentir la escuela, pedrada. es un problema. No, o sea, a lo que voy es a que sé que me explico cuando les digo, hay cosas para las que los mexicanos no están preparados. Y no solamente hablamos de lo cultural, a ver, los sistemas, lo penal. Ese sistema de la última modificación que hubo, que es porque los mejores países europeos ya la habían implementado hace como 30 años, pues sí, pero en Suecia ya cerraron las cárceles porque no hay delitos. Y aquí los estamos liberando porque no tenemos espacio. Entonces, estamos por en ejemplo, canchas profe, distintas. ¿Mande? Chingada madre. también lo de ahorita de la contingencia, no tenemos cultura de salud y pues queremos andar en la calle y esto y lo otro. De Y hecho, la por gente eso, no cree, aparte. de hecho, por eso a Colima, cuando menos, no le llegó el recurso de la Organización Mundial de la Salud para el proyecto de contención, porque la gente no está haciendo caso al quédate Está en en la casa. calle. Así Entonces, es. pues eso es lo difícil, lo feo, ¿no? A ver, les propongo yo, son las 3:11. ¿Qué les parece si adelantamos el receso para regresar a las 4? ¿A las 4? Sí. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Yo Está estoy bien. comiendo igual. Porque aquí estoy solo con mis hijos y no los he salido a ver y ya no los escucho, entonces no sé si se cayeron o qué les habrá. Ay, profe, corra.
Ah, no te creas. Ujú. Ya, yo creo que ya han de tener hambre, por eso están ya gritando. Pero, entonces volvemos. Por eso 4, ya se andan comiendo. 4:10, 4:15. ¿Sale? Está bien. Volvemos. 4:15 entonces. Ajá, ¿sale? Ok. Ya está. Órale, Gracias. gracias.